¿no? ¿Cómo le hacen? Les digo a mis discípulos que no preguntan. Entonces, pues vamos a orar. ¿Me acompañan, por favor? ¿Cuántas gracias te damos, Señor? Porque nuevamente estamos reunidos aquí. Gracias, Dios, porque tú proviste todo para que esta reunión fuera posible, Señor. Te doy gracias también y te pido por esta casa, Señor, que nos hable las puertas ya de tantos años. Por favor, guárdalos, cuídalos. Ten siempre este cuidado, Señor, en sus vidas y también en sus bienes. Ayúdanos, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos hoy. Toma control tú de esta plática, Señor. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues hemos estado hablando de estas dos últimas prédicas del Espíritu Santo, el trabajo. Entonces, pues vamos a dar una continuación, no precisamente eso, pero tiene que está muy ligada, ¿no? a lo que hemos estado viendo. Vamos a ver un poquito de historia. No quiero ahondar tanto en la historia en sí, pero si quisieran saber más todo el proceso de lo que vamos a ver hoy, la prédica anterior de Satélite y la anterior es así como que una clase de historia de esto que vamos a ver, por si quisieran ver fechas y personajes, ¿no? Más a fondo. Entonces, pues no está por demás que las vean. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio también de imaginación. Me gustaría que podamos trasladarnos al momento, o sea, imaginar lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Ubiquémonos después de la resurrección de Jesús. Está este ambiente, pues, muy complicado para los muchachos, ¿no? Porque evidentemente, pues, están siendo víctimas, pues, de su propio temor. Entonces, ya les arrebataron al maestro, seguramente todo lo que ellos venían pensando y viendo, en algún momento cayó, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces están ahí. Sin embargo, bueno, ya está la promesa del Espíritu Santo y Jesús se les aparece para encargarles lo que nosotros llamamos la famosísima Gran Comisión. Ajá. Y esto lo podemos ver en todos los libros del Nuevo Testamento, todos los evangelios. Vamos a ver primero, por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20, versículo 19 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, pues claro, era evidente esto, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Lo que está mostrando aquí es, o sea, les está confirmando, yo soy, ¿no? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está, ¿no? Como me envió el Padre, yo también los envío. Ahora vamos a leerlo en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos 16. Marcos 16, versículo 14. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está en Marcos. Ahora vamos a verlo en Mateo. Mateo 28, por favor. Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es el mismo patrón, ¿vieron? Se está repitiendo lo mismo, la incredulidad de los apóstoles. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, otra vez aquí está, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El único evangelio que no lo menciona es Lucas. Sin embargo, en Lucas lo podemos ver en el libro de Hechos, que también fue escrito por Lucas. Vamos a verlo, por favor. Entonces es el libro de Hechos, capítulo 1, ahí tantito a la derecha, del 1 al 5. Y vean cómo se repite el mismo patrón. Digo, es natural. Los discípulos están amedrentados, están temerosísimos. Hechos 1, empezamos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ahí otra vez está con este mandato, Jesús. Y luego nos pasamos al capítulo 2, por favor, versículo 4. Entonces, están todos reunidos, recuerdan, ahí en Pentecostés, y dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este hecho del libro de Hechos es una prueba fehaciente para las personas que dudan. Esto para defender la fe, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas que estaban tan amedrentadas de un día para otro empezaran a predicar sin temor y predicar en los lugares que estaban prohibidos? Entonces, o más expuestos, rara vez alguna persona moriría, ¿no? Por alguna causa, pero si sabemos que es mentira, pues no vas y mueres por eso, si tú sabes que es mentira. Entonces hay muchas teorías que dicen los incrédulos o los escépticos que es que la tumba estaba realmente vacía, fueron y se llevaron el cuerpo. Pues sí, ok, vamos a suponer que hubiera sido un complot, ¿no? Pero de repente estas personas estaban dispuestas y dieron su vida por una mentira, vamos, no checa. Entonces, digo, esto lo dejo al margen para que lo tengan por si algún día se ocupa. Pero lo que quiero que empecemos a ver es que a partir de este hecho, ya con el Espíritu Santo, empieza lo que nosotros hemos llamado como la iglesia primitiva. Que de primitiva no tenía absolutamente nada, ojalá y tuviéramos hoy en día esto mismo. La iglesia primitiva, pues es básicamente desde este hecho de Pentecostés, cuando reciben al Espíritu Santo, aproximadamente hasta al final del siglo I, principios del siglo II, más o menos. Esto lo encontramos todo el libro de Hechos, cómo está desarrollando y cómo está creciendo, avanzando la iglesia, cómo se está construyendo. Pues entendemos que, bueno, todo el Nuevo Testamento, pues lo que tiene son estas cartas, estas epístolas, donde todos estos predicadores, los mismos apóstoles, estaban yendo, ¿no? A lugares cada vez más alejados, y bueno, tenían cuidado de estas iglesias que estaban formando. Las características de esta iglesia son importantes entenderlas y saberlas. En primer lugar, estamos hablando de que eran grupos muy pequeños. El mismo Pablo, ¿no? En muchas de sus cartas, nombra, ¿no? Menciona por nombre a las personas que conformaban esa célula, ¿no? Entonces, de tal forma que ahí en Timoteo podemos leer, saluda a Éubulo, ¿no? A Pudente, Lino, o sea, eran grupos pequeños. También eran grupos que eran perseguidos. Todo el tiempo estaban perseguidos. Y estaban perseguidos no solamente por el Imperio Romano, sino también por este fundamentalismo religioso de los propios judíos.
Piensen, o sea, esto es ridículo, es como si ahora los croatas, ¿no? Entregaran a los mismos croatas a Rusia. Oye, mira, ahí hay un complot, no sé. O sea, se tenían que cuidar de todos, porque sus mismos compatriotas, sus mismos familiares, pues los ponían. Y esto, pues pensando que estaban haciendo una labor, un servicio a Dios. Imagínense. Otra cosa que no tenían, pues era tecnología, ¿no? No tenían WhatsApp, no tenían vehículos. Estaban, literalmente, era esta comunicación horizontal, ¿no? El maestro o el predicador hacia la iglesia. Y bueno, la Biblia ni siquiera se había terminado de conformar, entonces el Nuevo Testamento pues lo tenían en partes, ¿no? De acuerdo a las cartas que hubieran recibido. Entonces, quiero que empiecen a imaginar todo esto que ellos vivían, porque en verdad estaban experimentando todos los días situaciones no duras, sino dificilísimas. Vamos a analizarlo. Por favor, vamos a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios 11. Del 23 en adelante. Está escribiendo Pablo, y les dice, miren, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ya saben por qué eran 39 azotes, ¿no? Ya se los comenté, porque la estadística decía que a los 40 la mayoría se moría. Entonces imagínense, 5 veces azotado con 39 azotes, ¿no? 3 veces he sido azotado de 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, si ponemos atención a esto que está escribiendo Pablo, realmente no es algo sencillo. O sea, es algo muy fuerte, es algo que las personas tenían que vivir y vivían. Entonces, a pesar de todas estas limitaciones y a pesar de tanta tribulación, tenemos que reconocer que esta iglesia evangelizó a todo el mundo conocido. Estas personas, empezando con 11, 12 con Pablo, bueno, Matías, ¿no? Y ya 12 con Pablo, literalmente evangelizaron todo lo que se conocía de Europa, hasta España, el norte de África y la parte occidental de Asia. Después de esto, me voy a saltar mucho, viene lo que yo llamo el obscurantismo, ¿no? Lo que es la religión. Porque el hombre empezó a entender que si yo te controlo a Dios, que si yo controlo el vínculo que tienes, pues tengo poder. Se empezó a formar lo que es la religión como corporación. Y esto, bueno, desde digamos, principios del siglo II, el siglo II, toda la Edad Media, ¿no? Todo esto que conocemos, con la Inquisición española, etcétera, hasta que ahí por ahí de 1517, este monje alemán, pues con toda la valentía del mundo, se para ahí enfrente de la catedral de Wittenberg, ¿no? En Alemania, y clava sus 95 tesis, porque pues resulta que se puso a estudiar para dar un estudio del libro de Romanos y se dio cuenta de que nada de lo que estaba leyendo él era lo que le habían enseñado. O sea, no tenías que dar ni pagar por indulgencias ni nada. Entonces se dio cuenta de esto y sin
o sea, en un acto de mucha valentía, clave estas 95 tesis, ¿no? Y a partir de ahí, digo, me voy a saltar mucho, insisto, si quieren saber más del contexto de la historia, vean estas dos prédicas anteriores, porque les van a dar mucho contexto, pero si no, no me da tiempo y se duermen temprano, ya me acordé. Entonces, gradualmente de esto que pasó, ha ido evolucionando la iglesia. Ajá. Y tenemos que reflexionar mucho esto, porque se fue desarrollando una fórmula a partir de ahí, esta estructura que hoy conocemos, esto que hoy vemos. Ajá. El problema es que esta estructura nos condiciona. Condiciona en primer lugar nuestra fe. Porque, miren, espero no pisar callos hoy, y si los piso, pues perdónenme, yo me pisé ya muchos, pero necesitamos necesitamos reflexionar. Condiciona nuestra fe porque hay muchos cristianos que su tiempo de aprendizaje, su tiempo devocional es la célula, ¿eh? O sea, vienen los martes o van los domingos y no vuelven a abrir el libro hasta el otro martes. Entonces yo siempre les digo que el tamaño de nuestra fe es directamente proporcional con el conocimiento del objeto de la fe, ¿no? Si yo te pido ahorita, digo, que me expliques la física nuclear, pues a lo mejor me vas a inventar o no sé, a menos que la sepas, ¿no? Si sabes de lo que estás hablando, pues puedes entender, puedes razonar. Y por eso, esta fórmula, lo primero que condiciona es eso, nuestra fe. También condiciona nuestra expectativa, porque nos acostumbramos a esperar, ¿no? Digo, sí nos preparamos ya para el martes, pero a ver ahora de qué me trata. O sea, no estamos a veces muchos dispuestos a dar ese pasito. Y aparte, condiciona nuestra conducta. La Biblia diría que son hombres o somos hombres de doble ánimo. O sea, hay muchas personas que aquí en la iglesia, no, bueno, o sea, son pero finísimas personas, ¿no? Pero pregúntenles en su trabajo o en su casa. Este modelo de iglesia que conocemos aproximadamente tiene unos 4 siglos, más o menos. Ya en su desarrollo como tal, o empezó ahí en 1620, cuando estos pilgrims, los famosísimos pioneros, ¿no? Vienen huyendo de Inglaterra. Ajá. Bueno, primero buscan asentarse en Holanda para librarse de la Inquisición española, porque recuerden que la Biblia estaba prohibida, no podían leer, ¿no? Y entonces pues van y se refugian en Holanda, pero después empiezan con que hay un nuevo mundo y deciden en 1620 alrededor de 40 personas emigrar al continente. Y entonces ahí en el estado de Massachusetts fundan una comunidad que se llama Plymouth, ¿recuerdan? Y al estilo Bill de Cortés, queman su barco, ¿recuerdan? El famosísimo Mayflower, como para no regresarse, no tener esta oportunidad de poder regresarse, y sentar también, a su vez, la base de lo que sería el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Los fundamentos como tal. Ajá. Una vez que están establecidos acá, bueno, en el continente, ahí en Estados Unidos, sí hacen una completa separación de la iglesia de Inglaterra. Y entonces ya se independizan y se hacen llamar a sí mismos los puritanos, ¿recuerdan? O sea, estas personas que seguían completamente, estrictamente, ¿no? El código desde la vestimenta hasta de todo. Ahí los que tienen ya cierta edad recuerdan la serie esta de los pioneros, ¿no? Y bueno, más o menos funcionaba así, o sea, cada asentamiento, cada lugar como base tenía, digamos, un lugar de reunión, que era el lugar donde un predicador, un pastor, tenía cada semana la predicación, pero este lugar también era escuela, este lugar también era el centro de reuniones, en fin. Y aunque no lo crean, este pastor tenía mucha influencia sobre todos los demás. Entonces, muchas veces inclusive la hacía de juez, ¿no? Evidentemente de lo civil sin duda, pero también juzgaba cuando había algún pleito de tierras, de ganado, yo no sé. Y la autoridad que tenía
pues era una autoridad que se respetaba. Entonces fue creciendo así, ¿no? Y se fueron extendiendo y desarrollando esta serie de lugares, de comunidades, hasta, bueno, empezar a formar pues las grandes iglesias y todo esto, ¿no? Entonces, más o menos, así fue creciendo. Ahora, la estructura que vemos, esto que tenemos, pues es a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque aquí nos recibieron. Ajá. Entonces, pues estamos acostumbrados a tener una célula, ¿no? A que haya un lugar para reunirse, que muchas veces damos por sentado, así que por favor, pongámonos a orar por esta casa para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el martes pasado. Ajá. Hay un pastor o alguien que da la prédica, ¿no? En muchos casos, lamentablemente, una denominación. Y pues estamos acostumbrados a que si queremos evangelizar, pues vamos a hacer una campaña, un evento evangélico y vamos todos. Esta es la fórmula que conocemos y la fórmula que nos abrigó. O sea, cuando te presentaron a Cristo, te dijeron, a mí cuando me presentaron a Cristo, el maestro que me platicó de él, lo primero que me dijo es, te voy a invitar a un estudio de la Biblia, ¿no? Y pues ya fui a una de estas reuniones allá en Toluca, y así, o sea, esto es lo que yo vi y a esto me acostumbré. Este es nuestro entorno, esta es nuestra familia, aquí nos sentimos cómodos. Ajá. El problema es que esta estructura es una estructura demasiado, demasiado frágil. Y tenemos que entender esto. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo. En la pandemia. ¿Recuerdan? Cuando nos dijeron que no podíamos tener contacto, la iglesia se cerró, las células se cerraron. Es que pensamos que la iglesia es segura. Ajá. Que es una fórmula que funciona. Siempre lo pensamos así. El problema es que a lo mejor Satanás ya entendió esta fórmula. Porque si bien Satanás no tiene los atributos de Dios, para nada, o sea, él no puede estar en todos lados, él no puede saberlo todo, él no puede saber lo que piensas, pero el diablo sí aprende. Ya dice el versículo aquel, ¿no? Más vale, ¿cómo? El diablo por viejo más sabe, ¿no? Y entonces a lo mejor, después de todo este aprendizaje de tantos siglos, pues llegó a la conclusión de que ya no te tengo que perseguir. Y yo les tengo una pregunta. O sea, ¿será esta la estructura que planeó Cristo? Esto en lo que hoy estamos cimentados. ¿Será lo que tenía planeado Cristo? Digo, acabamos de leer todo lo que pasó Pablo, ¿eh? Pablo le escribe a Timoteo y yo creo que es algo que nos tiene que hoy dar un norte, una dirección. A ver, vamos a leerlo, por favor, porque tenemos que ajustar nuestra confianza, así como Pablo le decía a Timoteo. Es 2 Timoteo, capítulo 2, por favor. Dos, 8 y 9. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Le está dando el sustento, el pilar del evangelio. O sea, le está diciendo, tu misión es Jesucristo, que vino por nosotros, fue crucificado y resucitó. Y después dice, fíjense, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. O sea, yo creo que sí tenemos que ajustar nuestra confianza, ¿eh? Entender que las cosas más importantes del reino de Dios, de la naturaleza de Cristo que nos fue impartida, no se pueden encerrar y no se pueden detener. No tendrían que ser así. Nuestra labor no puede estar condicionada a la libertad, al clima o a ninguna circunstancia externa. No tendría que ser.
desgraciadamente hay muchos cristianos que entienden como su labor el venir a la célula, el venir a la prédica. Y es que, miren, el primer mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, lo podemos seguir haciendo aún sin libertad, ¿eh? O sea, Pablo, cuando estaba en la prisión de Filipos, no predicó con palabras. No se puso a evangelizar al guardia, ¿eh? Es decir, que mi labor, esta labor, la puedo hacer en mi habitación, en mi célula. Es más, puedo trasladar este entorno a mis próximos. ¿Por qué cerraron las iglesias? ¿Por qué cerramos? Miren, si hubiera sido por un terrorismo religioso, porque de plano así unos extremistas radicales hubieran venido y nos hubieran rodeado, ¿no? O bueno, el de anticristo ya salió y pues ni modo, ahora tenemos que escondernos. No, cerramos por un bichito, por un virus. Fuimos forzados a tomar decisiones para evitar contagios. No puedo decir el nombre porque nos la bajan, pero ¿recuerdan que fuimos forzados a ponernos cierto líquido? Yo creo que eso fue un ejercicio a nuestra fe. Igual que en Roma, ¿eh? Cuando, cuando nos obligaban a... Es que te vas a contagiar si no lo haces, ¿no? Esta parte. Y luego ya fue más. Es que muchas empresas dijeron, si no lo haces, no puedes venir a trabajar. Y luego dijeron, si no lo haces, no puedes viajar, ¿no? Nos fueron así encerrando. Digo, no, si lo hiciste no pasa nada, yo no te estoy diciendo nada, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, esto fue un ejercicio de obediencia, ¿eh? O sea, igual que en Roma. Tienes dos opciones. ¿Sigues a Cristo o no? La cosa es que si sigues a Cristo, vamos a violar a tu mujer y a tus hijas, vamos a echar a tus hijos a los leones y a ti te vamos a usar como antorcha para alumbrar el camino. Nos guste o no, el cristianismo también ha sido contaminado. Miren, cuando Constantino decretó al cristianismo como religión oficial, digo, para saber si lo hizo con la mejor intención o no, o sea, eso no nos toca a nosotros juzgarlo, lo juzgará Dios, ¿no? Pues entendamos el contexto, o sea, Roma era un pueblo pagano, y por pagano no quiero decir malo, simplemente estaba influenciado por todas las regiones, por todas las aldeas, por todas las naciones que conquistó. Entonces ellos llegaban y conquistaban y se traían muchísimo de lo que aprendían. Ajá. Entonces, obviamente fue influenciado por todos estos pueblos. Y los conquistados no llevaban, o sea, llevaban los tesoros a Roma, pero no los llevaban los soldados romanos, sino los esclavos conquistados llevaban los tesoros y empezaban a llenar las arcas de Roma, ¿no? Y esto originó un sincretismo, una palabra que hemos aprendido con Carlos, ¿no? Que es una combinación de distintas teorías. Ajá, todo está bien, tu opinión y la mía, pues ahí la combinamos y hacemos una en medio. Ajá. Y esto favoreció, el desarrollo de una religión contractual, algo de transacción, en donde a ese ser que yo considero un ser superior, pues le traigo una ofrenda, que podía ser desde una paloma hasta un niño, o sea, no había medida, con tal de que me concedas lo que yo quiero. Entonces los hombres se acostumbraron y arraigaron eso hasta nuestros días y de muchas maneras. O sea, se empezó a formar una fe que pone a Dios al servicio de los hombres y no a los hombres al servicio de Dios.
Este es el modelo de fe que prevaleció y que a la fecha muchas veces continúa. O sea, entendemos que sí hay alguien superior, ¿no? Pero nos tiene que complacer sin que nos gobierne, sin que nos salve, sin que nos guíe. Por eso es que te doy, para que no me comprometas. O sea, es alguien que nos tiene que facilitar lo que nosotros no podemos lograr por nuestra humanidad. Normalmente, salud, dinero y amor, ¿no? Esta herejía permanece hasta hoy. Y aunque no lo crean, o sea, si bien los cristianos no somos tan descarados como para colgarle el escapulario o esta patita de, no, ¿cómo se llama? Al santito, ¿no? Los cristianos también hacemos esto. Miren, precisamente en la pandemia yo tenía una familia de discípulos que tenía un evento, o sea, su sustento era rentar sillas y mesas para los eventos. Pues obviamente se les acabó, ¿no? Entonces pues empezaron a idear y ahora armaron kits de limpieza. Y entonces vendían cloro y cosas así. Y me decía, no, mira, en la mañana tengo 16 WhatsApps, pero antes de leer los WhatsApps de los pedidos, mi versículo diario. O sea, estamos intentando agradar a Dios con la razón de que, o para que obtener, o sea, lo estamos haciendo, ¿eh? Muchas veces memorizamos, muchas veces leemos, muchas veces oramos para que nos vaya bien. No porque entendemos que Dios nos está hablando a través de lo que leemos. O sea, ¿cuántas veces tú conscientemente, digo, ojalá ya hayan sido muchas, pero estás en tu recámara o en el lugar donde vas a leer y le dices a Dios, háblame, te escucho? Muchas veces lo hacemos por cumplir, porque creemos, ¿no? Es que mi tiempo para con Dios. Si lo hago en la mañana, pues mi día va a fluir. No. O sea, tenemos que entender que esto lo necesitamos nosotros. Entonces vuelvo a preguntar, ¿la fe que vivimos será la fe correcta? Miren, la fe correcta es la que nos posiciona en el sitio donde Dios dice que tenemos que estar. Y posiciona a Dios en el sitio donde Él dice que está. Si entendemos eso, si entendemos el lugar donde Dios tiene que estar y nuestro lugar, tenemos un buen inicio. Porque recuerdan, la fe viene por el oír. Sí, no porque lo que a nosotros nos parece. No es lo mismo fe que ilusión. La ilusión es un elemento constructivo de nuestra fantasía humana. Ajá. Y cualquiera puede construir lo que se le pegue la gana. Inclusive nos podemos apoyar en versículos. Ahí tienes al futbolista, ¿no? El gol así en la esquinita y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O cuando estás en la mañana y no te dejas sabanás, ¿no? Y no te quieres levantar. Y se te hace rápida tarde y vas corriendo para que alcanzar el metro. Y todo lo puesto en Cristo. No. O sea, Pablo cuando dice esto, tenemos que entender, Pablo está en la cárcel, o sea, está en un arresto domiciliario, por decirlo así. Ajá. Está en espera de un juicio. Recuerden que para la jurisprudencia romana, la cárcel no era parte del castigo, sino era un lugar donde te tengo mientras te en juicio y después de ahí a ver cómo nos toca, ¿no? Entonces él estaba en este arraigo esperando su juicio, ni siquiera le habían dado condena. Esta condena, pues fácilmente pudo haber sido condenado a muerte. Ajá. Pero en lugar de sentirse derrotado por estas circunstancias que él estaba atravesando, Pablo aprovecha esta oportunidad para enseñar a la iglesia en Filipos que él puede soportar cualquier circunstancia.
porque su fortaleza viene de Cristo. Y por eso es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y digo, les pongo un ejemplo de todos los que les puedo poner. Y es que miren, podemos categóricamente afirmar que si Dios hiciera lo que nosotros queremos, no sería Dios. Al revés, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Ahora, otra cosa que este modelo de iglesia formó de una manera quizá inocente, o sea, no digo que sea algo que haya sido intencional, es nuestra participación. La forma en la que participamos. Porque miren, las personas participan como espectadores, participamos como espectadores, como de lo que ocurre en un ámbito más elevado, ¿no? O sea, la plataforma donde está el pastor, y de verdad nos conformamos con escuchar eso. Ya fui, me siento bien. Dejamos que alguien más tome el protagonismo de lo que nosotros tendríamos que estar viviendo. Dejamos nuestra participación en manos del pastor. Muchas veces. Imagina si te toca hoy estar formado en la fila del Tribunal de Cristo y por favor, así a unos lugares de ti está Pablo. ¿Qué vas a decir cuando llegues? Señor, yo sí repartí mis folletos. No, bueno. O sea, acabamos de leer lo que Pablo dio. Pero es que esta estructura muchas veces nos hace frágiles. Perdón que insista, vean la célula, volteen a ver después de COVID. Es que yo no puedo creer lo que me platicaba Patti cuando me decía que tenían que abrir el zaguán porque no cabían personas. Entonces, tenemos que entender que esto es una fórmula muy frágil. ¿Has pensado en platicar, en llamarle a los ausentes? ¿Has pensado en mandarles un mensaje, ver cómo están? ¿Por qué no vienes? ¿Necesitas algo? Pareciera que para ser espiritual basta con venir aquí. Y miren, ser espirituales es permitir que la naturaleza de Cristo que está en nosotros se exprese como Él quiere y con la mayor libertad posible. Porque la expectativa que tiene Cristo de nosotros no tiene nada que ver con la ilusión. Con que alguien venga y te diga, hey, voy a orar por ti, tú vas a predicar en estadios y en ciudades diversas. Todo esto que conocemos, miren, ciertamente es un sostén. Aquí hemos crecido, aquí hemos desarrollado el carácter, la madurez en Cristo. Ajá. Pero la iglesia realmente no necesita hacer esfuerzos, o eventos de evangelización para que entonces podamos entender y podamos compartir el reino de Dios. La iglesia contagia, enseña, propaga el evangelio por simple contacto con otro. En tu entorno. Por eso es fundamental que tu testimonio sea probado delante de Dios. Me regreso a Pablo en Filipos. Les decía, él no habló, o sea, él no le dijo, mira, fíjate que pues en donde, ahora que te mueras, en dónde vas a despertar, y el infierno. No, el testimonio, todo lo que hizo Pablo en esa cárcel, fue suficiente para que sin predicar, sin darle el plan de salvación, el carcelero no tuviera otra opción que rendirse y decirle, quiero tener lo que tú tienes, quiero alcanzar lo que tú ya alcanzaste y quiero ir al lugar donde tú vas a ir cuando te mueras. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? El testimonio, la predicación no hablada es más importante muchas veces. Y por favor piensa en todo tu entorno, piensa en tu lugar de trabajo, piensa en esas personas que, híjole, a veces no puedes ni ver o no quieres ver. Esas personas que nosotros mismos, digo, no sé si a ustedes les pase, a mí sí, pero, ay, no, va a llegar otra vez. ¿No?
Son almas necesitadas de la salvación. Y nosotros mismos los apartamos. Nosotros mismos los condenamos al infierno. Podemos decir entonces que la expectativa que tengo puede estar dirigida por esta fórmula que conocemos, tal vez de comodidad, o podemos poner la mirada en Él, en Cristo. Porque todo esto que vivimos, tarde o temprano, se va a terminar. Tarde o temprano es frágil. Digo, la salud se esfuma, ¿no? No sé si algunos de ustedes. Los trabajos se terminan. Las familias a veces se separan. Las personas fallamos. ¡Ey! Las células cierran. Ya nos pasó. Es la fragilidad que en muchos sentidos estamos viviendo hoy. Porque ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En las circunstancias? ¿En el aumento? ¿En el viaje? ¿En el negocio? Nos cerraron los salones y muchas personas pensaron que habían cerrado las iglesias. Y así pasó. La iglesia eres tú, soy yo. Y podemos siempre seguir siendo cristianos. Aunque nadie te vea. Por eso es que hay un juicio que vamos a enfrentar nosotros. Digo, evidentemente no vamos a ser condenados por nuestros pecados, ¿no? Porque fuimos justificados. A nosotros no se nos va a juzgar por los pecados que hicimos, pero sí se nos va a evaluar por lo que hicimos con este regalo que Dios nos dio. Y eso es un problema. A ver, por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Digo, versículos famosísimos que ya de seguro todos se saben. 1 Corintios 3, 12 al 15. Está hablando de Jesucristo y entonces dice, 1 Corintios, perdón. Capítulo 3, versículos 12 al 15, por favor. Sí. Y si sobre este fundamento, Jesucristo, ¿no?, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ahí está, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, digo, esto Carlos lo explica mucho, ¿no? Y a mí siempre me da mucha angustia, honestamente. Vas a llegar con tu bandejota llena de madera o de heno, hojarasca, al fuego. ¿Qué va a quedar? La fe nos hizo salvos. La salvación no la vamos a perder. Pero insisto, si nos toca, por favor, en la fila para este tribunal, con un mártir, con alguien que dio su vida por llevar una Biblia, por hablar de Cristo. O sea, ¿qué cara vamos a tener? Vamos, ¿qué le podemos decir a Cristo? Pablo, él que participó activamente en toda la evangelización del mundo conocido en esa época, gracias a su entrega, gracias a lo que hizo y dio Pablo, tú y yo podemos conocer el legado de Cristo. Esta segunda carta de Timoteo es una carta que
escrito que a mí la verdad siempre me conmueve y me hace meditar mucho, porque esta es la última carta que escribe Pablo. Y la está escribiendo desde la prisión, ya con un juicio sobre su cabeza. Él ya sabía que tarde o temprano lo iban a decapitar. Y si tú lees estos 4 capítulos, puedes analizar que en toda la escritura y en todo el mensaje que le está dando Pablo a su discípulo, no hay preocupación, ni angustia, ni miedo, ni terror hacia él. Su angustia es el legado que va a dejar. Lo que va a pasar cuando las personas que él preparó, a su vez, preparen a otra. Y entonces podemos leer, por favor, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí les dije 2 Timoteo 1:8? No, es 4, ¿verdad? A ver, por favor, 4:1. Perdónenme. ¿Te encarezco? Sí. 4:1, sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense, que prediques la palabra, que instes a tiempo y también fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego describe lo que vivimos hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiero que en este momento, en lugar de Timoteo, te pongas tú y imagines que Pablo te está hablando a ti a partir de este momento. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es a lo que nos está llamando. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y los 2 versículos que vienen a continuación es a lo que todo cristiano aspira. Lo que todo cristiano, más allá del epitafio en la lápida, quiere que Cristo cuando nos vea de frente, nos diga: si tú quieres vivir y tener una vida agradable delante de los ojos de Dios, una vida que haya valido la pena el sacrificio de Cristo en la cruz, tienes que vivir para que estos 2 versículos se apliquen completos en tu vida. Si no te los sabes, por favor, memorízatelos. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A esto es lo que aspiramos, ¿eh? Nuestra labor, el permitirle a Dios usarnos como instrumentos para su obra eterna, no depende de nadie ni de nada. Somos cristianos 24/7 todo el tiempo. Si no sabes cómo predicar, lo puedes hacer con tu testimonio sin hablar. Puedes llegar hoy a esa persona que te trae de verdad ya mal y hablarle bien. Necesita el mundo ver que somos diferentes. Necesita el mundo entender lo que entendió el guardia de la cárcel en Filipos. ¿Qué tiene esta persona? Porque es capaz de que aunque yo le hago, aunque yo le estorbo, aunque yo lo tropiezo, me trata bien. Porque si no nos ven diferentes,
no van a querer ser como nosotros. El problema es que el tiempo, dice Pablo, es muy corto. Más corto de lo que pensamos. Bueno, pues vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos permitas entender esto, Dios, que tu amor nos rescató, Señor, por un motivo, Dios, que tenemos este compromiso, Señor, esta pues necesidad de no desperdiciar el tiempo que nos has regalado, Señor. Permítanos entender, Dios, que nuestra vida va a ser evaluada, que nos vas a pedir cuentas, Dios, de lo que hicimos con el regalo que tú nos diste. Señor, ayúdanos a trascender para ti. Ayúdanos a comunicar, Señor. Ayúdanos a poder, Dios, a ser discípulos, a predicar el Evangelio en todo lugar, Señor. No nos permitas conformarnos, Señor, a este mundo. No nos permitas hacernos, Dios, a la manera de lo que vemos, de lo que se nos hace cómodo, Señor. Remueve todo eso de nuestro corazón. Permítenos en cada viaje, en cada situación, en cada persona, Señor, que veamos, que puedan ellos ver a tu Hijo Jesús reflejado en nosotros. Porque somos capaces de crucificar a este hombre, Señor. Porque hemos decidido que tu Hijo Jesús viva en nosotros y que se vea reflejado. Dios, danos esta gracia, permítenos hacerlo para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.